Buenos días, estimados estudiantes de primera secundaria. Tengan un grato saludo. Empezamos una nueva unidad. Welcome to Second Unit First Class. Bienvenidos a nuestra segunda unidad del segundo trimestre. A ver, para brindarles la siguiente indicación. Por favor, en su cuaderno de inglés, en una hoja, pongan el título Second Unit. Luego, en la siguiente cara, pongan class number 1, clase número 1 y la fecha. La fecha, martes 7 de julio. Y el título de nuestra clase es la siguiente. I always do my homework. I always do my homework. El día de hoy vamos a aprender y identificar los adverbios de frecuencia. También vamos a utilizar los adverbios de frecuencia para hablar de nuestras actividades diarias. Grammar. Let's continue with the grammar. Adverb of frequency. Los adverbios de frecuencia los utilizamos para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. We use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Vuelvo a repetir. Vamos a utilizar los adverbios de frecuencia para indicar con qué frecuencia realizamos una acción. Vamos a trabajar en el tiempo gramatical de simple present, que viene a ser presente simple. Por ejemplo, mi oración es la siguiente. I practice math. I practice math. Tengo mi subject, mi verb y mi complement. Y mi oración está en simple present. ¿Qué significa esta oración en castellano? Yo practico matemática. Muy bien. Vamos a utilizar un adverbio de frecuencia. Vamos a decir que algunas veces practicamos matemática. Entonces, vamos a hacer la oración de la siguiente manera. I sometimes practice math. Vuelvo a repetir. I sometimes practice math. Mi oración en castellano sería: yo algunas veces practico matemática. Si observas, la oración está en simple present. Muy bien, tenemos nuestro subject que viene a ser I, primera persona en singular, y sometimes. Esta palabra sometimes de color red, que está con color rojo, viene a ser nuestro adverbio de frecuencia. Sometimes. En castellano significa algunas veces. Algunas veces practicamos matemática. Muy bien, tenemos varios adverbios de frecuencia, pero en esta clase vamos a aprender a utilizarla 5 adverbios de frecuencia. Let's continue. Adverb of frequency. Como les iba indicando, vamos a aprender a utilizar 5 adverbios de frecuencia. Si te das cuenta, yo he puesto lo siguiente. 100%, 100%. Es cuando tú haces una acción
al 100%. ¿Qué quiere decir? Constantemente. Y nuestro adverbio de frecuencia sería always. 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 ¿Qué significa en castellano? Siempre. Siempre vas a realizar, siempre realizas dicha actividad. Siguiente adverbio de frecuencia. Usually. 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 Que en castellano significa usualmente. Yo le he puesto como un promedio de porcentaje un 90%. Siguiente adverbio de frecuencia. Sometimes. 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 Que en castellano significa algunas veces. Algunas veces haces cierta acción, que tiene un aproximado de un 50%. Siguiente adverbio de frecuencia. Seldom. 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 En castellano, pocas veces. Pocas veces tú realizas dicha actividad o dicha acción. Como referencia le he puesto un 20%. Y nuestro último adverbio de frecuencia viene a ser never. Never. Que en español significa nunca. Como referencia le he puesto un 0%. Si te das cuenta, este porcentaje viene a ser un aproximado. Lo que quiero es que te des la idea de cómo se utilizan los adverbios de frecuencia. Empezamos de algo que con la palabra always, algo que siempre realizas, y de ahí vamos bajando la frecuencia de dicha acción. Vuelvo a repetir los adverbios. Always, always, usually, usually, sometimes, sometimes, seldom, seldom y never. Never. Muy bien, ¿y cuál va a ser la posición de los adverbios de frecuencia? ¿Cómo van a ir dentro de una oración? Si bien es cierto, nosotros ya sabemos cómo construir, cómo elaborar nuestra oración en presente simple, ¿no? Nuestra estructura siempre es sujeto, verbo y complemento. Entonces, ¿dónde va a ir o cuál es la posición o el lugar de un adverbio de frecuencia? Muy bien, observa mi oración. Tengo el subject, mi subject viene a ser they, y si te das cuenta, aquí en color red viene a ser mi adverbio de frecuencia, que tengo el adverbio de frecuencia always. ¿Quién está a su costadito? Viene a ser el verbo sell, de vender, sell. Y por último, delicious cookies, que vendría a ser el complemento. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la posición o el lugar de nuestro adverbio de frecuencia? El adverbio de frecuencia, recuerda, siempre va a ir después del sujeto, va después del sujeto y antes del verbo. Va a ir antes del verbo. En otras palabras, el adverbio de frecuencia va a ir en medio del subject y en medio del verbo principal. Muy bien, lo que quiero que observes es la siguiente oración. Estamos trabajando en simple present, presente simple. Y te acuerdas que cuando nosotros elaboramos nuestras oraciones afirmativas, separamos a nuestra tercera persona en singular, que vendría a ser he, she, it, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los verbos sufrían una variación. A veces le agregábamos s, es y así sucesivamente. Muy bien, de la misma manera vamos a trabajar.
En este caso, el adverbio de frecuencia no altera al verbo en ningún momento, solamente es para expresar cuán frecuente. Mira mi siguiente oración. She usually opens the grocery store at 7 a.m. Vuelvo a repetir. She usually opens the grocery store at 7 a.m. Ella usualmente abre la tienda a las 7 de la mañana. Si te das cuenta, nuestro verbo opens lleva S. ¿Por qué? Estamos trabajando en presente simple y estamos trabajando con nuestro sujeto she, tercera persona en singular. Te pido que por favor repases un poquito más sobre simple present, oraciones afirmativas, para que no tengas ningún inconveniente al momento de elaborar tus oraciones. Vamos a continuar. Muy bien, un breve review, un pequeño repaso de lo que hemos venido trabajando el día de hoy. Pregunto, los adverbios de frecuencia, ¿en qué lugar de la oración van? Do you remember? ¿En qué lugar de la oración van? Muy bien, el adverbio de frecuencia siempre va a ir en medio del sujeto, del subject, y en medio del verbo. Otro punto importante, cuando nosotros utilicemos la tercera persona en singular, en este caso he y she, siempre los verbos van a ir con su regla gramatical. En este caso gets, en este caso es goes. Voy a leer algunas oraciones. Por ejemplo, primera persona en singular. I always do my homework. Yo siempre hago, yo siempre realizo mi tarea. For example, he sometimes gets up early. He sometimes gets up early. Él algunas veces se levanta temprano. El vocabulario, si te das cuenta que estamos utilizando, es el vocabulario que hemos aprendido la unidad pasada sobre los daily routines, sobre las actividades diarias. Lo único nuevo que estamos aprendiendo en esta clase es cómo utilizar los siguientes adverbios. Always, usually, sometimes, seldom y never. ¿Para qué se utiliza un adverbio de frecuencia? Para mencionar con qué frecuencia tú realizas dicha acción. Ok, let's continue. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Letra A. Completa las oraciones con los adverbios de frecuencia. Muy bien. Guíate por favor del ejemplo que te estoy dando. Yo te estoy dando la oración completa, tiene su sujeto, el subject, tiene el verbo y tiene el complemento. Entre paréntesis yo te estoy colocando el porcentaje. En este caso yo estoy colocando un 0%. El 0%, ¿qué adverbio de frecuencia se utiliza para referirnos a un 0%? El never. Muy bien, entonces voy a reescribir mi oración agregando el adverbio de frecuencia. ¿Cuál sería? Mi sujeto va primero, mi sujeto he, luego mi adverbio de frecuencia, en este caso el 0% lo reemplazo por el never, seguidamente el verbo es dance,
y su complemento in the party. De esa manera yo voy a realizar mis siguientes ejercicios.